Ahí está. Entonces, ¿cómo es que funcionan estas máquinas tragamonedas? ¿No? Básicamente, pues, aparte de tragarse tu moneda, lo que hacen es que si yo le aprieto acá, como ven aquí dice spin, ¿no? Que sería como que gire, ¿no? Que rote. Lo que sucede es de que, pues, por así decirlo, cada parte de la máquina empieza a girar a una velocidad distinta. Y el chiste es pues de que logre formar en línea los mismos símbolos, ¿no? Debe tener al menos aquí como que una especie de puntaje, algún significado debe tener todo esto. Ahí está. Entonces, como ven, ahí he ganado, no sé qué cosa he ganado, pero he ganado algo, ¿no? Las máquinas tragamonedas pues casi siempre son así, ¿no? Seguro alguno, no sé si llegaron a conocerlas cuando yo frecuentaba mucho irme al internet después del colegio. Entonces, era malo, sí, era malo, pero tenían una máquina de estas ahí y era más o menos como esta, ¿no? Entonces tú le ponías que gire y si salía ahí los símbolos iguales, entonces ganabas, ¿no? Te botaba ahí unos pesos por lo menos para jugar al Dota. Pero el día de hoy pues vamos a tratar de programar esto. Ese va a ser nuestro objetivo durante el día de hoy. Y otra de las cosas que quiero mostrarles es un poquito esto, digamos, que es, ustedes lo han debido ver en física, tal vez en el colegio, tal vez lo siguen viendo ahora, es esto del movimiento parabólico. ¿Por qué empiezo con este movimiento parabólico? Ustedes dirán, pero hay movimiento rectilíneo, hay caída libre. Es que este movimiento parabólico pues prácticamente une los dos, el rectilíneo uniforme y la caída libre. Y lo que quiero mostrarles con esto, de que estas cositas, por ejemplo, cómo rayos se saca una raíz, cómo rayos se saca el seno de un ángulo, cómo rayos se saca la tangente de un ángulo, yo qué sé. No, ya, pero esto lo puedo poner a la calculadora y es facilito, ¿no? Sí, pero lo que quiero que aprendan ustedes en esta clase, el día de hoy, es es de que puedan aplicar fórmulas, no necesariamente del movimiento parabólico, si es que en algún momento están haciendo otro trabajo, tal vez, aplicar fórmulas que manejan, tal vez, yo que sé, seno, digamos, seno del ángulo, tangente del ángulo, acá como ven. Entonces, poder resolver los ejercicios, incluso cuando hay potencias, ¿no? Cuando hay potencias de más de un número, por lo cual, el día de hoy, vamos a avanzar primero, antes de ir con la máquina tragamonedas, vamos a avanzar lo que vendría a ser la librería Math. Hace 2 semanas, si no estoy mal, les pedí que investiguen esto. La anterior semana no me dio tiempo de explicarlo, pero en Java existe algo que es como la librería Math. Ustedes imagínense esto, que bueno, uno no nace sabiendo, no nace, digamos, sabiendo de memoria las matemáticas. Lo que sí puede hacer es buscar un libro que hable de matemáticas y pues por lo menos ir empapándose del conocimiento ahí. Lo mismo ocurre en Java. En Java nosotros pues no tenemos que volver a escribirla, no tenemos que volver a crear la rueda, a inventar la rueda. En este caso muchas de las funciones matemáticas ya existen, lo único que tengo que hacer, como les decía, es ir a buscar el librito, que me diga cómo se hace y listo, ¿no? Que me enseñe cómo resolverlo y yo simplemente utilizo el resultado. Entonces, esta librería Math tiene en su interior muchas cosas. Una de ellas es cuando yo quiero sacar raíz cuadrada. Tal vez alguno ya lo utilizó sin querer, pero igual lo vuelvo a explicar. Raíz cuadrada, ahí está. También hay potencia. Se puede hacer potencia. Se puede hacer valor absoluto. Valor absoluto. Se puede sacar seno, coseno, tangente y varias cosas más, pero prácticamente estas son las que casi siempre se usan. ¿Cómo es que yo puedo utilizarlos? Les muestro. Vengo acá y les pongo aquí una clase que se llama temáticas. Ahí está.
Esto vamos a tratar de avanzarlo rápido con el tema de, como con string, mostrarles así rapidito cómo funcionan los métodos y de ahí pasamos a hacer el ejercicio. Acá está. Bueno, aquí uno más, uno que es especialito, que es un aleatorio. Listo. Ok. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo es que yo puedo hacer operaciones matemáticas que pues, no sean las básicas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, digamos una potencia de un número n elevado a un exponente. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de potencia, creo que se me ha pasado el segundo sin querer. Cuando hablamos de potencia, si yo digo, por ejemplo, 5 elevado al cubo, esto me tendría que responder 125. Es decir, yo sí o sí necesito una respuesta de eso. Y nuevamente aquí entramos en interpretación, ¿no? Si aquí hay un número elevado a otro número, pues lo que yo esperaría es otro número, ¿no? Pero si se dan cuenta, en este caso, las potencias, ¿cómo se expresan básicamente? Hay un número n elevado a un exponente e, ¿no? O a veces creo que es como que a elevado a la b, ¿no? Así, esa sería como que su notación. Por lo tanto, si es que nosotros queremos conocer la potencia de algún número, uno dirá, esto también lo explico por si acaso, uno dirá la potencia simplemente son multiplicaciones sucesivas. ¿Verdad? Entonces simplemente sería multiplicar 5 3 veces. Podemos hacer eso. Tenemos un for, ¿no? Podemos usar un for para ello. Entonces yo acá les digo, voy a tener aquí mi resultado de la potencia, que de momento vale 0, y voy a retornar ese resultado, potencia. Entonces, ¿cómo es que yo tendría que hacer esto? Si son multiplicaciones sucesivas, pues empiezo a multiplicar de forma sucesiva. Entonces yo digo for int i igual a 1, mientras i sea menor a e, y más más. No creo que el resultado, esto debería ser 1, ahí está. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es pues multiplicar n, la cantidad del exponente, ¿no? Tantas veces como me dice, esto menor o igual, aquí. Entonces mi potencia va a ser el resultado de multiplicar la potencia por el exponente. No, digo por sí mismo, ¿no? Por el número. Ahí está. Entonces, ¿cómo es que va a funcionar esto de la potencia? Explicándolo así paso por paso y luego lo comparamos. Potencia, si yo quiero hacer 5 al cubo, esto sería 5 por 5 por 5. Ahora uno dirá, pero ¿por qué aquí empieza la respuesta, por, ¿no? ¿Por qué empieza esto en 1? Aquí también mucho sirve las matemáticas, las nociones matemáticas. Si aquí manejo una multiplicación, si yo multiplico por 1 en cualquier lado, por 1, pues no afecta en nada, ¿no? El 1 es como por así decir neutro en la multiplicación, no le afecta en nada. Por lo tanto, si es que yo quiero hacer esto de forma iterativa con un for, puedo decir que mi resultado de momento es 1. Y lo que tengo que hacer aquí es multiplicarlo por n, por n, por n. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces del exponente. Eso sería la respuesta. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Lo multiplico una vez, entonces, por n. Luego aumento uno más. ¿Cuántas veces ya he multiplicado? 2. Entonces, una vez más lo multiplico y así sucesivamente. Entonces, vean acá. Si es que yo quiero, por ejemplo, calcular 5 al cubo, como ven, ahí me sale 125, es decir, ha funcionado. Sin embargo, todo esto que nosotros hemos hecho acá, Java lo puede hacer en un paso. Les explico. Esto de acá lo voy a comentar para que no me afecte. Y voy a tener acá mi respuesta.
¿Qué va a hacer? Como les decía, en este caso esta es una operación matemática y puede que yo no sepa cómo hacerla. Entonces lo único que tendría que hacer es llamar a la librería mat. Como les decía, es como si fuera un librito que está por ahí. Entonces yo voy, lo recojo y le digo, lo que quiero usar ahora es POW. POW en inglés sería como que potencia, ¿no? Elevado. Y aquí, nuevamente, si ustedes no saben qué métodos pueden usar, pueden poner control espacio después del punto. Y como ven, ahí les sale un montón de métodos, ¿no? Montón. Entonces el que nosotros necesitamos es este, POW. ¿Y qué es lo que dice? Método POW retorna el valor del primer argumento, es decir, de A, elevado a la potencia del segundo argumento, es decir, A elevado a la B. Casos especiales, y aquí te explica algunas cosas, ¿no? Pero la forma en la que funciona esto es con doubles. Entonces yo aquí le mando N, ay caray, le mando E, y le mando punto y coma, ahí está, y le digo que esta es mi respuesta. ¿Qué es lo primero que va a ocurrir acá? Dice posible pérdida de conversión de double a int. ¿Qué significa eso? Bueno, ya que ha salido ese error, pues también se los explico, siempre es importante conocerlo. Cuando avanzábamos eso de los tipos de datos, yo les decía, el conjunto de los números, me ha salido chueco, pero bueno, números, es prácticamente infinito, ¿no? Es infinito. Pero podemos decir que un subconjunto de estos son los decimales. También es infinito. Pero podemos decir que un subconjunto de estos son los enteros. También infinito, pero sigue siendo un subconjunto, ¿no? Entonces, los números, pues, conjunto enorme, infinito. Los decimales, también un conjunto enorme, infinito, pero mucho más pequeño que el de todos los números, ¿no? Como tal. Y el de los enteros, pues mucho más pequeño que el de los decimales. También infinito, pero pues es más pequeño. ¿Qué les quiero explicar con esto? ¿Por qué es que ha salido ese error? Para nosotros, un decimal sería un double. Y un entero sería un int. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si es que yo hago esto, les muestro acá, si tengo acá un int, digamos número 1, que valga 15, y luego tengo acá un double, número 2, que sea igual al número 1. Esto está bien, esto funciona. ¿Por qué? Porque como los enteros son un conjunto más chiquito que los decimales, son un subconjunto más chiquito, entonces este 15, pues la forma en la que lo va a representar va a ser como 15.0, es decir, se puede. Pero ¿qué sucede al revés? Si es que yo tengo acá un double n3 que valga 4.7783, digamos, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero guardar eso en un entero? N4, que sea el valor de N3. Esto de acá va a generar un error. ¿Por qué? Porque Java pues no sabe qué quieres hacer con esto. Aquí hay decimales, es decir, para Java, ¿qué quieres que haga? ¿Lo redondeo? ¿No lo redondeo? ¿Me quedo solo con el 4? Yo qué sé, ¿no? Entonces, como Java no puede decidir, simplemente te bota un error para que tú decidas. Entonces, aquí entramos en dos cosas, dos posibilidades, y es algo que me he olvidado. Aquí hay una operación de redondeo. Ahí está. Entonces aquí nosotros tendríamos que redondear o simplemente decidir quedarme con el 4, ¿no? Entonces hay dos opciones. Solo la parte entera o redondear.
Si me quedo con la parte entera, entonces sería un 4. Si lo redondeo, entonces sería un 5. A ver un momentito. Admitimos, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí yo tengo que decidir cómo lo hago. Si es que yo quiero quedarme solo con la parte entera, entonces lo que yo tengo que aplicar es el denominado casting. No sé si llegamos a hablar de esto, pero igual, bueno, ya que ha salido, lo explico. Casting, no sé muy bien cuál sería la traducción literal, pero en términos de programación sería como que encajar, ¿no? Encajonar ahí, que entre a la fuerza. Es como cuando veíamos los típicos programas con rompecabezas, ¿no? Creo que en Los Simpson alguna vez. Entonces, si alguna pieza no entraba en el rompecabezas, pues creo que Homero iba y lo golpeaba, ¿no? Queriendo que entre, o agarraba una tijera y trataba de encajarlo, ¿no? Entonces, este casting, ¿qué es eso? Pues, en este caso, el número 4.773 lo que dice es, me lo voy a cortar, es decir, a mí no me importa que haya habido después, me quedo simplemente con la parte de adelante. Y el redondear se utiliza a través de un método de math también llamado round. Tiene sentido, ¿no? Redondear, round. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como alternativas. Les explico las dos. ¿Qué pasa si es que yo quiero usar casting? Si es que yo quiero usar casting, simplemente le digo que esto se vuelva entero. Ahí está, entre paréntesis. Entonces, acá, esto de aquí es el denominado casting. Casting sería como que encajar un valor en una variable de distinto tipo. Ahí está. Esto funciona, o sea, esto compila, por así decirlo. Para Java eso siempre está correcto, pero el problema va a ser cuando tú lo ejecutes. Les explico. Ustedes pueden hacer cosas como esta, digamos string, yo que sé, texto, que sea igual a la letra Q. Ahí está, esto de aquí como ven no me compila, pero yo le puedo hacer casting, esto que sea un string. Bueno, aquí no, bueno, en este caso no me ha funcionado, rayos. Creo que es mejor si le pongo int y aquí con int. Ahí está, en esas cosas funciona. Es bastante peligroso el casting porque para Java casi siempre va a ser correcto, para Java casi siempre va a estar bien, pero el problema va a surgir cuando nosotros lo ejecutemos. Entonces, bueno, eso ya será para otra clase. Aquí si les muestro esto, por ejemplo, si es que yo quiero hacer el mismo ejemplo, 5 con 3, sin 125. Entonces, aquí este mat.pow nos permite calcular la potencia en vez de que yo lo haga manualmente, como aquí hice, ¿no? En el caso de la potencia, pues no es tan complicado, podríamos haberlo hecho manualmente, pero vamos a ver que para otras cosas, por ejemplo, como para la raíz cuadrada, ahí sí viene bien usar la librería mat. Ahora, ustedes pueden poner esto mat directamente y les va a funcionar, siempre y cuando sea con mayúscula, ojo. ¿Y por qué es que el método potencia funciona con doubles, ¿no? Si es que aquí hago control espacio, ¿por qué es que funciona con doubles? Porque pues en la teoría, en las matemáticas, la potencia es aplicable con todos los números, ¿no? Ahora que nosotros sepamos calcularlo es distinto, ¿no? Pero aquí pues ya funciona, ¿no? Por eso es de que Pow puede recibir dos números decimales y lo que él te va a devolver es otro número decimal. Y ahora uno diría, pero ¿qué pasa si es que yo quiero trabajar con enteros? Como han visto, aquí n y e, los dos son enteros y no me ha reclamado en ningún momento. Eso se debe pues a esto de los conjuntos, ¿no? Como los enteros es prácticamente un número decimal, ¿no? Es un subconjunto, entonces no afecta en nada. Ok, entonces eso sería la potencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo quiero hacer con la raíz cuadrada? O bueno, ya que estoy con esto del hacer el casting o hacer un redondeo, les voy a mostrar el redondear para que ustedes vean la otra opción. Es decir, ¿qué pasa si yo tuviera el 4.77? Esto se tendría que redondear a 5.
Si es que yo tuviera, por ejemplo, el 3.1, esto se tendría que redondear a 3. Entonces veamos. Eso igualmente se puede hacer de forma manual, o sea, podemos analizarlo, podemos hacer paso por paso todo lo que necesitan, pero es moroso, ¿no? Y sería muy pesado. Entonces acá vamos a hacer un redondear de un número decimal, double n. Como les decía, mat ya tiene la respuesta, mat. Y es el método round, ahí está, mat.round, y simplemente aquí le digo que redondee este número. Ahora, ¿qué va a pasar? Lo que ocurre es, aquí siempre traten de ver qué error les ha salido. Si es que no lo conocen, búsquenlo en internet. En este caso, ¿qué es lo que sale? Posible pérdida de conversión de long a int. En este caso, ¿qué sucede? Los números enteros pues se pueden representar con int y se pueden representar con long. ¿Qué es lo que ocurre? Digamos que dentro de este conjunto de enteros hay un subconjunto que es el de los int. Y hay otro conjunto mucho más grande, pues que no abarca todo también, que es el de long. Entonces sucede exactamente el mismo problema. Yo no sé si ese número long tal vez puede ser demasiado grande, tal vez no entra en un int, entonces me puede provocar errores. Una opción acá sería que apliquen casteo, aquí directamente digo esto va a ser un entero, pues y si no es, pues ni modo, y lo retornan. Ahí está, esa es una opción. La otra opción es de que en vez de usar int, usen long, esa es otra alternativa. Acá, digan voy a usar long, voy a tener una respuesta de tipo long, ahí está. Y ya no necesitarían hacer esto. Como ven, funciona. Entonces, si ustedes quieren ejecutarlo, simplemente llaman al método mat.round. Eso lo pueden usar en cualquier lugar, en cualquier parte que ustedes necesiten. Aquí, por ejemplo, 4.77 me retorna 5, ¿no? Que está redondeado. Digamos ¿dónde está? El 3.1, 3. Y como ven, funciona. Entonces acá, esto se los voy a ir anotando. ¿Dónde está? Acá. Si es que ustedes quieren usar potencia, pues es mat.pow de un número A y de un número B, ¿no? Que sería básicamente esto de acá. Si ustedes quieren redondear, pues sería mat.round, y aquí un número decimal. Ay, caray. Decimal. Ahí, ¿no? Entre los paréntesis. ¿Qué pasa si quieren hacer raíz cuadrada? La raíz cuadrada siempre tengan en cuenta pues de que no va a ser perfecto, ¿no? No va a ser en un número entero siempre. Entonces pues Java está consciente de eso, por lo tanto la raíz cuadrada de un número siempre se calcula de forma decimal. Doble raíz cuadrada. Y funciona con un número n también decimal por la misma razón de las potencias. La raíz cuadrada se puede sacar de cualquier número, no siempre tiene que ser entero. Entonces para Java es mucho más fácil si los interpreta todos como decimales, ¿no? Como dobles. Entonces acá mi respuesta va a ser mat.sqrt, ¿no? Square root. Eso sería raíz cuadrada, pues en inglés. N, ahí está. Y retorno la respuesta. Y funciona. Entonces vienen acá, si quieren probarlo. Raíz cuadrada, por decir la raíz cuadrada de 16 es 4. Ahí está, funciona. Si es que ustedes, por ejemplo, quieren calcular la raíz cuadrada de, yo que sé, 121, funciona. Si quieren calcular la raíz cuadrada de algún número extraño, yo que sé, 1789.5637, ahí está, funciona, ¿no? Me ha retornado algo, pues solo Java y Dios saben si está bien.
Y como ven, es posible. Simplemente tienen que usar las funciones adecuadas, como ya les he dicho. Si no saben de memoria, control espacio después del punto, y aquí pueden pues buscar la función que ustedes necesiten. Hay muchísimas, ¿no? Aquí hay hasta para logaritmos, por si acaso. Entonces acá, si es que ustedes quieren hacer una raíz cuadrada, pues sería simplemente, a ver si me deja escribir, usar math.sqrt y aquí algún número, ¿no? Eso es lo único que tienen que hacer. Con valor absoluto, ya para no estarlo programando, porque creo que todos saben cómo funciona el valor absoluto, es simplemente poner math.apps, ¿no? Y aquí algún número. Entonces eso siempre te va a sacar el valor absoluto de algún número. Sería fácil programarlo también, sí, es fácil programarlo, pero si ya está ahí, entonces mejor usarlo, ¿no? Como les digo, no reinventar la rueda. ¿Qué sucede con seno, coseno, tangente? ¿Y qué sucede con este aleatorio, que es un poquito especial? Les mostraré primero el de aleatorio y luego vamos con los de las funciones trigonométricas. Public double número aleatorio. Entonces acá lo único que tienen que hacer, si es que ustedes quieren sacar un número aleatorio, es usar la librería math, poner punto, y ¿cómo se escribe, cómo se dice aleatorio en inglés? Pues random, return res, ahí está, y compila. Entonces este método random pues saca un número aleatorio, y ustedes dirán, pues eso de aleatorio es como que cualquier cosa, ¿no? Tal vez me sale un 5, tal vez me sale un menos 20, un 14, yo qué sé, ¿no? Veamos cómo funciona. Si es que yo le digo número aleatorio, me sale este número, 0.306319, no sé qué. Si yo saco otro número aleatorio, me sale, a ver, que cargue, 0.5286, ta. Si es que yo saco otro número aleatorio, 0.87. Entonces, como ven, siempre saca uno distinto. ¿Cómo funciona este método aleatorio? Este método random. Esto sería math.random. Como han podido notar, siempre da un número decimal y como han visto, pues son números chiquitos, ¿no? O sea, 0 punto algo, 0 punto algo, 0 punto algo. Y es que este math.random lo que hace es darte algún valor. Siempre recuerden esto, los intervalos, cosas de cálculo, para que tal vez uno diga que es importante aprender esto. Siempre va desde el 0 hasta el 1 con intervalo abierto. Es decir, cualquier número que esté entre el 0 y el 1, sin contar el 1, puede salir con math.random. Entonces uno dirá, pero ¿y cómo rayos yo voy a poder tal vez sacar un número aleatorio entre 1 y 100? O entre 0 y 100, yo qué sé. Pues es sencillo. Simplemente, aquí, lo voy a explicar aquí primero para que ustedes lo entiendan. Acá. ¿Cómo funciona eso del aleatorio? Cuando yo escriba math.random, lo que va a ocurrir es que esto me va a responder algún número en el intervalo 0 al 1 abierto, ¿no? Cerrado en 0, abierto en 1. Entonces, por decir, me ha votado 0.4751, ya, digamos eso. Pueden ser más dígitos. ¿Cómo quisiera yo que me saque algún número aleatorio, pero que esté en el intervalo de 0 a, yo que sé, a 100, abierto, ¿no? Sin contar el 100. Pues sencillo, simplemente a ese número aleatorio, digamos 0.4751, a esto de acá lo multiplicas por este número, por 100. ¿Y esto qué resultado va a dar?
Siempre recuerden que multiplicándolo por 100, la coma se mueve dos lugares, entonces saldría 47.51. Y como ven, hemos logrado que el número aleatorio que me ha salido, pues termina estando dentro de este rango, ¿no? De 0 a 100, con 47. Y ahora, ¿qué pasa? Tal vez uno dice, pero yo no quiero que sea decimal, yo quiero que sea un número entero. Ah, pues tienes aquí estas dos opciones. Si es que quieres un número entero, ¿no? Lo casteas, ¿no? Si haces casting, entonces con casting te va a salir 47. Y si haces round, si no estoy mal, round, te va a salir 48, ¿no? Si no estoy mal, ¿no? Debería, pero. Entonces, como ven, si es que ustedes quieren sacar un número aleatorio dentro de un intervalo, pues simplemente lo multiplican por el punto final. Y con eso ya el número aleatorio pues va a estar dentro de ese rango. Ahora, ¿qué pasaría si es que uno dice, pero yo no quiero que sea de 0 a 100? ¿Qué pasa si es que yo quiero un número aleatorio de 1 a 100? Abierto. Entonces, ese mismo número, 0,47, ay caray, 51, este mismo número lo multiplicas por 100 y le sumas 1. Ahí está, es eso. Entonces, el valor que va a salir va a ser 48.51, ¿no? Ese es el valor que va a salir. Y lo único que tienen que hacer es eso. Es jugar con las matemáticas nada más, ¿no? Si el intervalo, si es que digamos ustedes ya no quieren que el intervalo sea abierto aquí al final, pues entonces le sumarán otro 1 tal vez, no sé, para decir que cuenta ese último dígito. No sé, son simplemente cálculos matemáticos que ustedes ya los pueden realizar por su cuenta. Ya saben aquí que pueden hacer casting, que pueden hacer un redondeo a través de la librería Math. Y este número aleatorio, si es que alguno se pregunta cómo funciona más que todo con el reloj. Tengo algo así entendido. Funciona con el reloj que está aquí, que nosotros tenemos en Windows. Entonces es como que eh, pregunta, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué número es? ¿Qué segundo es? ¿Qué milisegundo es? Y en base a eso saca el número aleatorio. Es una función medio interesante. Así que si es que ustedes están interesados, pueden investigar cómo funciona. Pero bueno, lo importante es esto. Que da un número aleatorio entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Abierto, ¿no? Abierto en 1. Si es que yo quiero mover el intervalo, pues simplemente lo multiplico. Si es que el punto de inicio no quiero que sea 0, pues entonces le sumo el punto de inicio, ¿no? Si esto fuera, digamos, 15, entonces sería aquí más 15. Si esto fuera 75, entonces aquí sería por 75, nada más. Eso sería para el número aleatorio. Ahora, ¿qué es lo que sucede con las funciones de seno, coseno y tangente? ¿Dónde está? Acá. Me traje esta imagen porque ya tenía planeado cómo hacerlo. Lo que sucede aquí, esto tal vez ustedes lo han debido memorizar para su examen de ingreso. Yo me acuerdo que me las sabía de memoria. Ya no tanto, pero me acuerdo que las aprendí un día antes de mi examen de ingreso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con seno, coseno y tangente, casi siempre, bueno, se manejan estos valores, 0, 30, 45, 60, al menos estos son los que siempre se manejan, hasta 90 creo. ¿Y qué sucede si es que nosotros queremos calcular eso en Java? Como les digo, no sabemos qué posibles programas vamos a tener en el futuro, que tal vez ustedes trabajan en alguna especie de calculadora cuántica, yo qué sé, ¿no? Algo súper novedoso. Entonces, pues esto de seno, coseno y tangente siempre va a estar. Lo que ustedes tienen que hacer, si es que quieren usar la función seno, simplemente es poner math. Y no me acuerdo si era sin, así creo que es, porque en inglés creo que es sin, algo así. Y aquí ponen un número decimal. ¿Y qué es lo que representa este número decimal? Pues como en la calculadora, esto de acá va a representar el ángulo.
Entonces vean acá. Esto de aquí se los voy a mostrar en este lado. En el CodePad no lo voy a codificar. Aquí también pueden usarlo de forma directa, por si acaso. Pueden escribir mat, ahí está. mat.sin seno de 30. Ay, caray. Seno de 30. ¿Cuánto sale esto? Me sale menos 0,98803, no sé qué. Primero que nada, aquí pues vemos que el seno de 30 es un medio. Y aquí sale un número negativo. O sea, ni siquiera para pensar que está casi bien, ¿no? Aquí ha salido un signo totalmente opuesto. El problema acá es que, pues como ya están diseñados, la función seno trabaja con un ángulo en radianes. Quizás ustedes han visto esos memes, ¿no? De por qué, digamos, el puente caído en la zona sur falló, porque la calculadora estaba en radianes. ¿No? El típico meme. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es convertir ese ángulo 30, pues a radianes. Podemos hacerlo manualmente, creo que hay una forma de hacerlo, pero pues la librería MAT ya nos permite convertir un ángulo a radianes y es el método toRadians. Ahí está. Y aquí un número n. Entonces, si es que yo quiero convertir, digamos, o quiero calcular el seno de 30, lo primero que tengo que hacer es que este 30 se vaya a radianes. Entonces vean acá. Si yo, por ejemplo, tengo mi doble ángulo que sea igual 30, ahí está. Yo quiero que este ángulo ahora esté en radianes. Entonces simplemente hago mat.toRadians de este ángulo. Ahí está. Entonces esto de acá me va a botar un número extraño, como ven. Y si yo le aplico ahora mat.sin de este ángulo, ahora me sale 0,499999 y un 4 al final, ¿no? Pero bueno, nosotros no estamos aquí para exigir que saque el resultado exacto, ¿no? Pero por lo menos 0,49 ya es cercano a un medio, ¿no? Un medio es 0,5. Esto de acá es pues el valor prácticamente aproximado que saca la computadora. Como ya les he mencionado, no es capaz de calcular todos los decimales, entonces quizás en alguna de sus operaciones se ha comido algún dígito por ahí y eso ha evitado que saque el resultado exacto. Pero si es que yo quiero ahora, digamos que sea el seno de 45, mat.toRadians de 45, ahí está. Como ven sale ese número 0,7853. Mi mouse, caramba, ahí está. Si es que yo quiero ahora sacar el seno de ese ángulo, me sale 0,7071. Y si no estoy mal, pues a veces es el seno de 45, ¿no? Pueden probar ustedes poniéndolo en la calculadora, pero creo que sí es lo que sale. Porque raíz de 2 es 1.42, creo. Entonces sí está bien. Como ven, esa es la forma en la que nosotros tenemos que hacer funcionar estos. Es lo que ocurre con seno, coseno y con tangente, si no estoy mal. Entonces sí o sí nosotros tenemos que convertir ese ángulo a radianes. ¿Cómo lo hacemos? Usamos el método mat.toRadians, digamos de este ángulo, de 30. Y a eso lo que nosotros obtengamos, digamos esto lo voy a guardar en un ángulo, recién le puedo aplicar el seno, sin de ese ángulo. Listo. Entonces esto de aquí ya obtiene el resultado correcto.
Se los voy a anotar acá, ya después ustedes lo van probando con los otros, con coseno y tangente. Si es que quieren hacer public double seno, ahí está, seno, y aquí reciben un ángulo, doble ángulo. Lo primero que tienen que hacer es ese ángulo convertirlo a radianes. ¿Cómo? mat.toRadians de ese ángulo. Lo convierten a radianes. Lo siguiente, pues van a tener su respuesta que sea mat.sin de ese ángulo. Y retornan la respuesta. Eso. Entonces ese sería el proceso. Tienen que seguir lo mismo tanto para coseno como para tangente, si no estoy mal. Y funciona de esa forma un poquito especial, pero pues, se puede, ¿no? Lo convierten a radianes esto. Creo que también se puede hacer al revés, pero usen de momento esta forma, ¿no? Usen de momento esta forma. O sea, el resultado que va a salir acá, creo que sale en radianes, entonces por eso nosotros necesitamos convertir esto a radianes. Es un poquito especial todo eso. Pero bueno. Ok, esa sería un poquito la explicación de la librería MAT. Tenemos muchas cosas interesantes. Seno, coseno, tangente, sí o sí necesitan trabajar con radianes. Aquí les he escrito cómo se ponen todas las otras funciones. Siempre piensen que esto está escrito en inglés, entonces seno en inglés es sin, ¿sí? Así, sin. Esto de acá lo voy a anotar mejor. Esto es sin, esto es cos, y esto creo que es TNG, si no estoy mal, o TG creo. TG o algo así creo. Ya. ¿Para qué les estoy mostrando eso? Una de las cosas que muchas veces nosotros usamos es, a ver acá, muchas cosas que nosotros a veces usamos es pues la raíz cuadrada, esto de acá, la raíz cuadrada, y a veces cuando nosotros queremos hacer algunas pruebas usamos mat.random. Continuando con nuestro ejercicio, con la segunda parte que era esto, ¿no? de la máquina tragamonedas. Ahí supuestamente he ganado algo, la verdad ni idea. Pero, ¿qué quiero mostrarles con esto? Quiero que empecemos nosotros a analizar cómo es que funciona, qué cosas vamos a ver en el segundo parcial, en el examen de segundo parcial. Y es que les van a empezar a contar historias, ¿no? Como en este caso, digamos, se quiere simular una máquina tragamonedas. Y se sabe que toda máquina tragamonedas, aquí máquina tragamonedas, ahí está, pip, pip. Entonces se dice toda máquina tragamonedas, pues de momento solo va a tener 3 rodillos, digamos, ¿no? Vamos a llamarle rodillos a esas cositas que empiezan a girar, ¿no? Entonces 3 rodillos. Cada rodillo tiene pues sus símbolos, ¿no? Símbolos iguales. ¿A qué me refiero? Si digamos el primer rodillo, acá, el primero, yo le voy a poner que tenga un 7, una A, un asterisco y yo qué sé, un guión, ¿no? Entonces tiene su símbolo. El segundo tiene que tener exactamente los mismos y el tercero también. Tal vez en distinto orden. Aquí el A, aquí el 7, aquí el asterisco y aquí el guión. Aquí el guión, aquí el asterisco, aquí la A y aquí el 7. Entonces tienen que tener los mismos símbolos, sí o sí, cada rodillo. Y si ustedes se fijan acá, cada vez que yo le doy a girar, por así decirlo, podríamos decir que uno de ellos va a girar más tiempo, ¿no? Digamos el último. Este siempre gira más. Le vuelvo a poner acá. Este termina girando más tiempo. Así que podríamos decir que cada rodillo termina parándose en alguna posición y esa posición es la que se termina viendo en la pantallita, digamos esta, ¿no? Ahí está. Esto, digamos, pues es no ganador, no ganó. ¿Cuál sería la idea?
La idea para poder ganar, ganas cuando cada rodillo muestra el mismo símbolo. Ahí está. Entonces, aquí, bueno, si ustedes ven aquí abajo es como que hay varios puntajes, ¿no? Yo creo que hay uno que es más especial, que es este, ¿no? Que es sacar el 2x, ¿no? El 2 por. Pero, pues de momento no nos vamos a complicar y vamos a decir que ganas siempre y cuando tengas los mismos símbolos en los tres rodillitos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Cada rodillo pues se tiene que mover a una cierta velocidad, ¿no? Como decíamos, tal vez el tercer rodillo es como que se mueve más tiempo, tal vez es como que un poquito más rápido incluso. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que se genere tal vez un número aleatorio para decir cuántas vueltas está dando, ¿no? Podría ser una alternativa, estamos tratando de simular esto, como hacer nuestro propio jueguito. Y que, pues, me digan, ¿no? Me digan si es que yo he podido ganar o no. Entonces, aquí si ustedes, digamos, tuvieran que resolver este ejercicio, tienen que tratar de desglosar todas las cosas que funcionan dentro de la máquina para que ustedes, en el momento en el que ingresan una moneda, hagan girar, sepan si han ganado o no. ¿Qué es lo que ocurre acá? Primero, establezcan los pasos, ¿no? Hay una máquina, se ingresa moneda, porque esto es una máquina traga moneda, ¿no? Se hace girar, giran los rodillos, y sale el resultado. Ok, eso es lo que ocurre, ¿no? Básicamente a grandes rasgos. Pero lo que ustedes tienen que hacer, ya pensando en cómo va a ser su examen de segundo parcial, es separar todos los comportamientos, todas las actividades, todo lo que ocurre y tratar de asociarlo a quién realiza esa acción. Me explico. A la máquina prácticamente está encargada de jugar, ¿no? De jugar. Es decir, yo voy a la máquina y pues juego, ¿no? Pero la máquina está compuesta de tres rodillos, tiene tres rodillos. Y cuando giran los rodillos, pues aquí mismo lo anoté, son los rodillos los que giran, no la máquina. La máquina es como que está ahí quietita, no hace nada, simplemente que cuando tú juegas, pues hace que esto gire, bueno, activa, digamos, el mecanismo para que giren los rodillos. Entonces, los rodillos, que son un componente aparte, rodillo, tiene esa habilidad de girar, ¿no? Va a empezar a girar cada rodillo tiene esa habilidad. Si aquí si nos fijamos aquí en la pantallita, cada uno de ellos gira de forma independiente, es decir, no le interesa el de al lado, simplemente está como que tratando de cumplir su objetivo. En el momento en el que yo aprieto este botón, girar, este rodillo empieza a girar por su cuenta, este otro por su cuenta y este otro por su cuenta. Y en el momento en el que se detiene, este tiene un resultado, este tiene un resultado y este tiene un resultado. Entonces acá el rodillo gira y tal vez tiene como que la habilidad de mostrar un resultado. Mostrar resultado puede ser. Ahí está. Y en este caso la máquina, aquí la máquina tiene que saber si ganó o no ganó. Ganó. ¿Y para ello qué va a necesitar? Pues verificar símbolos
del rodillo. Listo. Básicamente esas son las actividades. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, esta partecita que hemos hecho se denomina abstracción. Imagino que con la Lisen también lo hablaron. La abstracción es básicamente, yo tengo un problema, que en este caso es una máquina tragamonedas, y lo que tengo que hacer es tratar de pensar en qué cosa me han pedido. Ahorita lo que, digamos, les estoy pidiendo es como que simular cómo funciona una máquina tragamonedas. Y tratar de identificar quiénes son los componentes, quiénes son los actores, quiénes intervienen en ese problema. Entonces, siempre viene bien pensar en algo del mundo real, en algo que quizás conozca, en algo que quizás pueda ver. Entonces aquí uno tendría que decir, bueno, hay la máquina como tal, la que me permite a mí jugar, y tiene, en este caso tiene 3 rodillos, y cada rodillo gira. Entonces ahí ustedes tienen que separar de que la máquina solo se encarga de jugar y de activar los rodillos, ¿no? Es como que les da la orden, y el rodillo es el que gira, el rodillo gira por su cuenta, ¿no? Podría hacerlo si es que tuviera ganas, sí, pero es como que la máquina la que le da el permiso. El jugar activa los rodillos, por así decirlo. Entonces, esto de acá, lo que nosotros hemos identificado, pues vienen a ser clases. Estos de acá son clases. Y lo que hemos identificado aquí, digamos que la máquina tiene 3 rodillos y el rodillo tiene símbolos, ¿no? Eso me he olvidado anotar, tiene símbolos. Estos de acá son sus características. Y estos de acá abajo, como ya pueden ver, son prácticamente acciones: jugar, girar, mostrar. Aquí estoy preguntando, preguntar. Todas estas cosas de acá son sus habilidades o comportamiento. Es decir, ¿qué puedo hacer con la máquina? ¿Qué puedo hacer con el rodillo? Con el rodillo puedo hacer que gire. Con el rodillo puedo mostrar el resultado que ha tenido después de girar. Con la máquina puedo jugar y con la máquina puedo preguntar si ganó, ¿no? Básicamente eso. Entonces siempre tienen que pensar de esa manera. Una vez de que identifiquen quiénes son los que intervienen en el problema, pregúntense qué cosas tiene la máquina, qué cosas tiene el rodillo, qué los identifica, qué puedo hacer con la máquina, qué puedo hacer con el rodillo. Y básicamente con eso ya tendrían como que una base para ir programando. Tal vez más adelante encuentren como que más cosas, pero de momento este sería el punto de partida. Entonces, ¿tienes alguna pregunta? Creo que alguien activó su micrófono. Tengan cuidado, muchachos, cuidado sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta, con confianza, actívenlo, no hay problema. Entonces, acá, máquina, ahí está. A ver si esto me deja. Mi mouse, aquí. Nueva clase, rodillo. Ahí está. Entonces acá, abrir el editor. Yo lo que tendría que decir es que la máquina pues va a tener 3 rodillos, ¿no? Aquí tendría que decir, tiene 3 rodillos. Ok. Y de momento nada más. De ahí tendría que tener una opción para poder jugar y otra opción para poder saber si ganó, ¿no? O hay ganador. Ahí está. Aquí en el rodillo yo tendría que decir que tiene símbolos. A ver. Tiene símbolos. Y que tiene la habilidad de girar. Y que tiene la habilidad de mostrar resultado. Ahí está.
Una vez de que yo ya por lo menos he sentado las bases, pues ahora tengo que empezar a cómo programarlo. Tengo que empezar a pensar cómo programarlo. En este caso, pues digamos los símbolos que serían esto de girar cómo lo hago, esto de mostrar el resultado cómo lo hago. Básicamente cuando nosotros hablamos de las características, digamos en este caso los símbolos, características, si lo he escrito bien, son los denominados atributos, o también llamados variables globales. Ahí, le pongo punto y coma de por sí nomás ya. Entonces, esa palabrita variable nosotros ya la conocemos, la hemos utilizado a veces sin saber, ¿no? Pero variable, un poquito así para recordar por si acaso, si es que alguno no lo sabe, la variable, lo único que tengo que hacer es, bueno, lo que termina generando es como un pequeño almacén, es para que la computadora lo guarde, lo recuerde, y si yo quiero crear una variable, simplemente poner qué tipo de dato es, tipo de dato, y darle un nombre. En este caso yo ya sé cuál es el nombre, se llama símbolos. Pero ¿qué tipo de dato será? Una pauta es qué quiero representar, símbolos. Entonces, el hecho de que ya esté en plural, ya me tendría que dar la idea de que es una colección de datos. La anterior semana avanzábamos que los arreglos son colecciones de datos que me permiten a mí guardar varios datos, ¿no? Bajo la redundancia, ¿no? De un mismo tipo. Entonces lo que aquí yo tendría que decir que esto es un arreglo, ahí, pero ¿de qué tipo? Entonces aquí nuevamente siempre viene bien pensar en algo del mundo real. Si ustedes se fijan acá en la máquina tragamonedas, bueno, son figuritas, ¿no? Son figuritas, pero pues yo no quiero que sea así, ¿no? Que salga en la pantalla dibujado, que me muestre los colorcitos, ¿no? Yo simplemente quiero representar los símbolos. Y aquí los símbolos, por decir 2x, 7, otro 7, yo que sé, 5 bar, ¿no? Puedo decir que son tal vez letras, caracteres, ¿no? Como en este caso pueden ser caracteres. Aquí, char, puede ser un arreglo de char, o si es que ustedes quieren ser tal vez un poquito más estrictos, no, bueno, no, un poquito más personalizados, tal vez string, ¿no? De momento vamos a usar char, pero con string igual debería funcionar. Entonces acá, los símbolos va a ser un arreglo de char, aquí, char, ahí. Entonces, al declarar esta variable, así fuera de un método, significa que es una variable global, que yo puedo utilizarla donde quiera, donde necesite. A ver si esto me deja mi mouse. Puchache, ahí está. ¿Qué ocurre con estas variables globales? Pues siempre deberían ser private. Esto. Creo que nunca lo llegamos a explicar. No sé si la Listen les explicó. Pero de momento ustedes pónganle private. Ya después les explico por qué se pone eso. Luego, este girar, como es una acción, aquí abajo viene el comportamiento o los denominados métodos de clase. Ay, caray. Y cuando es un método, pues nosotros, bueno, el hecho de detectar que es una acción ya debería intuirse que es un método. Entonces, public, girar. Y aquí lo que yo tengo que pensar es qué tipo de resultado espero de girar, ¿no? Es decir, los símbolos están ahí, yo los hago girar y pues, ¿qué hago? ¿Qué espero? Una opción sería de que esto sea un void, es decir, un cambio de estado. Void no hace nada, no genera una respuesta, porque en realidad lo único que estoy haciendo es cambiar los símbolos. Y luego mostrar el resultado, public,
lo que yo tendría que mostrar acá es cuál símbolo es como que está en la ventanita, ¿no? Cuál símbolo es el que se está mostrando en la pantalla. Entonces, si los símbolos son char, pues entonces yo tengo que mostrar uno nomás, el que esté en la ventana o en la pantalla, diré. Entonces esto sería char. Aquí, digamos, de momento le voy a decir return 0 y compile. Ok, entonces esto por si acaso es simplemente para que me compile, para que no me esté dando error, no es la respuesta final. ¿Qué va a ocurrir con este otro bicho? Vamos a tener acá los rodillos, vamos a tener el jugar y vamos a tener el ganador. Entonces surge exactamente el mismo análisis. Los rodillos, yo podría decir que voy a tener acá rodillo 1, rodillo 2, rodillo 3, ahí está. Podría dejarlos así, podría ser una solución. Pero tengan en cuenta de que tal vez más adelante, acá, más adelante quizás yo quiero hacer una máquina tragamonedas, pero que en vez de tener 3 rodillitos como tenía este, maneje yo que sé 4 o 5, ¿no? Creo que entre más rodillos tenga es como que más grande es el premio, ¿no? Podría ser. Así que pueden manejarlo como un arreglo, puede ser un arreglo o puede ser también así variables por separado. De momento lo voy a manejar yo así, separado. Entonces acá, lo que yo tengo que hacer para crear mi variable, bueno, en este caso son atributos, pues un private, esto todos siempre deberían ser private. Tengo que decirle de qué tipo es, y ahí es donde entra la clase que yo he creado, acá, rodillo. Ya tengo acá básicamente la forma en la que va a funcionar el rodillo, la forma en la que puede existir un rodillo porque tiene símbolos. Entonces mi tipo de dato no es cualquiera que yo conozca, es uno que yo he creado. Se llama rodillo. Ese es el tipo de dato. Rodillo. Rodillo. Ahí está. Entonces cuando nosotros creamos clases, acá, por ejemplo, rodillo, esas clases ya son prácticamente un tipo de dato. Son un tipo de dato. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando les mencionaba de string? ¿No? String. String, si ustedes se dan cuenta, pues no me lo pinta, ¿no? Se los mencioné, creo. Y lo que ocurre con string es porque es una clase, tiene métodos, ¿no? Lo veríamos la anterior semana. Y si yo en este caso he creado esta clase rodillo, que también tiene métodos, como vemos acá, ¿por qué yo no podría crearme un tipo de dato? Entonces, ahí ese es el funcionamiento principal de una clase, que yo pueda crearme datos de esa clase. Si en este caso estoy diciendo que todos los rodillos tienen símbolos y pueden girar y mostrar el resultado, entonces puedo tener variables de ese tipo. Pasamos acá a jugar. Public, yo que sé, jugar, que va a ser un método, es una acción. Este de acá también es un método, public, hay ganador. ¿Qué es lo que yo tendría que decir acá? En el jugar, podríamos decir de que es que se ingresa la moneda, ¿no? Que se ingresa la moneda. Entonces aquí, digamos int moneda, de cuánto es tu moneda para ver si puedes participar. ¿Y qué es lo que sucede? Si es que la moneda pues no es del precio adecuado, no se puede jugar. Entonces, aquí es como que estoy añadiendo un punto más. Si la moneda no alcanza al precio, no se juega. Por lo tanto, este método jugar debería poderme responder si yo he podido jugar o no he podido jugar. Entonces acá, pues boolean sería como una pregunta, ¿puedo jugar? Y le pongo ahí mi moneda tal vez de 10 centavos, pues obviamente no. Y este de ahí ganador, al ser una pregunta también, pues boolean. De momento return false para que no me bote error, return false. Ahí está. Entonces compilo.
De momento, esto ya por lo menos se está compilando, no me está mostrando ningún error. Y lo que ven acá, esta flechita, vendría a ser una relación de uso o de pertenencia. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí la clase máquina, ahí está, clase máquina. Aquí está la clase rodillo, aparte, rodillo. Genera esta flechita punteada. Pip, 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 pip. Ahí está. Genera esa flechita punteada y eso lo que significa es de máquina usa o tiene rodillos, ¿no? Tiene sentido, ¿no? La máquina está usando los rodillos porque los necesita girar, hacer girar. Tiene rodillos la máquina, digo, la máquina tiene rodillos, así, ¿no? O es usada, ¿no? Los rodillos son usados por la máquina, puede ser, pero básicamente ese es el significado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Acá, al rodillo, ¿cómo es que yo puedo decirle, oye rodillo, quiero que tú tengas estos símbolos? Quiero que tengas tal vez una estrellita, una letra T, una Q, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? El siguiente paso, cuando nosotros ya hacemos programación orientada a objetos, he identificado mis clases, he identificado qué cosas tienen, qué pueden hacer. ¿Qué pasa si es que yo quiero crear un rodillo? Entonces para eso viene a ser el constructor. Y este de acá es básicamente el que me permite crear objetos. Es un método especial. Es un método especial porque no tiene retorno, ¿no? No necesita ni siquiera avisar si tiene retorno. Entonces lo único que tienen que hacer para tener un constructor es poner public, ¿no? Y poner el nombre de la clase, rodillo, rodillo y paréntesis, ahí está. Entonces como ven esto me compila. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Si ustedes recuerdan, acá con el tema de los métodos, en los paréntesis siempre vienen los datos de entrada, es decir, ¿qué datos de entrada necesito yo para que gire? ¿Qué datos de entrada necesito yo para que muestre el resultado? Por ejemplo, acá con esto de las matemáticas, ¿qué datos de entrada necesito yo para hacer una potencia? O para redondear, o para sacar una raíz cuadrada. Obviamente en esto es como que bien evidente porque necesito los números, ¿no? No puedo sacar una raíz cuadrada del aire. Aquí lo que ocurre es que este constructor que está encargado de crear objetos es un método especial, no tiene retorno. Su principal objetivo es dar valor a los atributos. Aquí es donde tiene que darles un significado. Recuerden que esto, cuando yo lo dejo así, con punto y coma al final, sin guardar nada, sería como una promesa, ¿no? Le digo, oye Java, voy a tener un arreglo de símbolos, no te vas a enojar, te estoy avisando, con anticipación, no te enojes, ok, ya, listo. Entonces, aquí ¿qué ocurre? El constructor, como tiene que dar valor a estos de acá, yo me puedo inventar los símbolos, puedo guardar los símbolos, o puedo decir de que los símbolos tienen que llegar aquí, ¿no? Char S, ¿no? Simple, digamos. Entonces, si el rodillo se tiene que crear, pues entonces avísame qué símbolos van a tener. Una vez de que yo sepa qué símbolos van a tener, pues entonces lo guardo, ¿no? Guardo esa información y listo. Ahí está. ¿Qué ocurre después? Acá, máquina. La máquina, lo mismo, necesitamos un constructor, máquina. Y acá, un poquito va el razonamiento, ¿no? Uno dirá, si en el otro lado, pues decíamos, ¿no? Voy a tener símbolos, entonces que me manden los símbolos. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo 3 rodillos, pues entonces que me manden los 3 rodillos, ¿no? La máquina se tiene que construir con eso. Puede ser una opción. Pero aquí, algo importante
pues algo que sí me acuerdo que lo anoté, es que todos los rodillos deberían tener símbolos iguales. Deberían tener los mismos símbolos. Es decir, el primer rodillo no tiene que ser distinto del segundo en sus símbolos, no tiene que ser distinto del tercero, ni el tercero del primero, ni así sucesivamente, ¿no? Con cuántos rodillos tuviéramos. Entonces acá, una maña, por así decirlo, es, bueno, si los tres tienen que tener los mismos símbolos, entonces yo conoceré qué símbolos son. Ay, caray. Una vez de que conozca los símbolos, pues entonces creo mis rodillos. ¿Cómo los creo? Con new, rodillo, y le mando acá qué símbolos tiene que tener. Acá rodillo 1, me lo copio, lo pego, ¿está? Aquí 3. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si ustedes se fijan, por ejemplo acá con matemáticas, cuando yo le doy clic derecho, cada vez que queríamos ejecutar nuestros métodos, queríamos hacer pruebas, hacíamos clic en esta primera opción. Quizás no sabíamos para qué funcionaba, pero sabíamos que con eso sí o sí teníamos que trabajar. Entonces aquí si se fijan dice new, matemáticas, paréntesis. Y aquí me decía nombre de instancia. Uno directamente le pone a aceptar y ya, ¿no? Ni siquiera lee. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que ocurre es que al poner new, por ejemplo en este caso new rodillo, lo que estoy haciendo es crear un objeto, ¿no? Creo un objeto. Piensen en esto como si rodillo fuera tal vez como un molde de torta, ¿no? Un molde de torta. ¿Y qué ocurre acá? Acá yo le digo, bueno, voy a usar mi molde de torta y voy a hacer una torta de chocolate. Voy a usar mi molde de torta y pues me ha antojado, mi torta de chocolate estaba rica del otro día, entonces voy a hacer otra del mismo tipo. Aquí voy a hacer otra torta totalmente distinta porque tal vez a mi tío, a mi primo le ha gustado, entonces le voy a hacer otra torta también. Ahí está. Algo así funciona. Cada clase es como si fuera un pequeño molde. Y cada vez que nosotros le ponemos new, es como si estuviera creando una torta totalmente distinta. Y acá en los paréntesis siempre serían como los ingredientes. Es decir, tortas pues hay de todos los sabores y formas, ¿no? Pero prácticamente todas ellas han sido hechas con un molde. ¿No? Han sido hechas a base de un molde. Y eso es lo que generamos acá. La clase es el molde y los parámetros, los datos de entrada acá en el constructor, vienen a ser qué ingredientes necesito para mi torta, ¿no? Ok, una vez entendido esa parte, bueno, eso espero, pensamos y aquí habíamos añadido una nueva característica que decíamos, si es que yo quiero jugar, pues la moneda que ingrese tiene que ser del precio adecuado. Entonces acá esta máquina necesita saber qué precio tiene. Int precio. Y eso también pues es un dato de entrada. Int p. Aquí. Entonces el precio va a ser este precio de acá. Y si la moneda es mayor al precio, pues entonces sí se puede. Mayor o igual al precio, entonces sí se puede jugar. Si no, pues ni modo. Ok. Ahora sí. Primero empezaremos con esto del rodillo, porque ya no nos queda mucho tiempo. Y de ahí les explico cómo podrían acabar el programa, porque no creo que lo pueda terminar. ¿Cómo funcionaría esto de girar? ¿Cómo podría yo saber cuál es el resultado? Entonces, aquí siempre cuando ya estén analizando algo independiente, por ejemplo en un solo rodillo, solo traten de pensar en uno solo, no traten de pensar en toda la máquina, en el conjunto, en qué pasa antes, qué pasa después, piensen en cómo funciona uno solito. Entonces, digamos, yo tengo acá un rodillo, me voy a copiar los símbolos, acá rodillo, 7A, asterisco y guión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, por decir, el que está en la pantalla va a ser el primero. Este es el que está en la pantalla, ¿no? Este está en la pantalla.
¿Qué pasa si yo le digo que gire? ¿No? ¿Qué pasa si yo digo que gire? Entonces girar mi rodillo, digamos, ha dado, yo que sé, unas 2, 3 vueltas, algo así. Y ahora está aquí, digamos, el guión, aquí está el 7, la A y el asterisco. Y el que se va a ver, pues va a ser este, ¿no? El que está en la primera, ¿no? Ahí. Aquí estaba el 7, ahora está el guión. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo podría hacer que funcione esto? Aquí también siempre viene bien un poco de mañas, porque a veces hacerlo funcionar como en la vida real es más complicado, porque uno diría, bueno, pues si aquí estaba el 7, esto de acá lo voy a borrar un poquito para explicar. Si aquí estaba el 7, tal vez yo puedo decir que avance una posición, que avance otra posición, que avance otra posición, y este que pues dé la vuelta, ¿no? Puedo hacer algo así, que se recorran cierta cantidad de posiciones. Pero eso en el arreglo es peligroso porque, como ya saben, estamos manejando un arreglo. El arreglo sería algo así, ¿no? En forma horizontal. Aquí está el 7, aquí está la A, aquí está el asterisco y aquí está el guión. Y el que está en la ventana, por así decir, es este. Entonces, tratar de mover todo esto puede ser peligroso porque ya saben que si yo manejo una posición errónea, las posiciones siempre son 0, 1, 2, 3. Si es que yo manejo una posición mayor a 3 o menor a 0, pues provoca un error, posiciones inválidas, recuerden, con los arreglos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué en vez de mover todo el arreglo, todos los elementos, por qué en vez de eso no muevo la ventana? Si ahorita está en el 7, digamos, yo puedo a través de un número aleatorio decir que vaya al asterisco y ese que sea el de la ventana ahora. Puede ser una alternativa. Y por eso también era interesante manejar el mat.random. Como les digo, a veces pensar en cómo funciona en la vida real puede ser complicado. Como en este caso no me están pidiendo que haga animación ni que muestre una pantalla con una palanquita, nada, ¿no? Simplemente quiero hacer como que la lógica de cómo funciona. Entonces yo sé que va a haber un carácter, un símbolo que esté en la ventana y que después de girar pues va a haber otro, quién sabe cuál, totalmente aleatorio, que pues va a ser ese, ¿no? Entonces acá yo podría decir que hay uno que está en la ventana, ¿no? O en la pantalla, ¿no? En pantalla. Entonces, ay, caray, esto de acá indica el símbolo, la posición del símbolo que está en la pantalla. Es una maña, ¿no? En vez de mover todos los símbolos, pues moveré quién está en la pantalla. Y en este caso, como de momento no sé, y aquí lo he escrito mal, pantalla, puedo decir que el que va a estar en la pantalla por defecto, pantalla, va a ser el primer símbolo, el de la posición 0. Ahora, ¿por qué 0? Pues porque en un arreglo siempre el primer elemento es el 0. ¿Qué podría hacer acá? Si es que yo quiero hacer que gire, pues directamente hago pantalla va a ser mat.random, ahí está, un número aleatorio entre qué valores. Aquí, por ejemplo, sabemos que random me va a dar un número aleatorio entre 0 y 1, ¿no? Sin contar el 1. Lo que yo necesito ahora es que me dé un número aleatorio entre 0, 1, 2, 3, por ejemplo, en este caso, ¿no? La cantidad de elementos. ¿Qué es lo que sucede? Yo no sé cuántos elementos hay, no sé en qué rango tendría que ser, no sé de qué valor a qué valor tengo que manejar, pero lo que sí sabemos es de que los símbolos, todos los símbolos están en el arreglo, acá, en este atributo. Todos los símbolos están ahí. Como es un arreglo, yo sé cuántos elementos puede tener con, a ver dónde está, int
cantidad, elementos, que sea igual a símbolos.length. ¿Cuántos elementos, cuántos símbolos hay en ese arreglo? ¿No? ¿Cuántos elementos? Una vez de que yo sepa cuántos elementos hay, pues es mucho más fácil, ¿no? Vean acá. En este caso, el arreglo, ¿cuántos elementos tiene? 4 elementos. Este arreglo, digamos, caray. A tiene 4 elementos. Y si random, mat.random, da un valor entre 0 y 1, 0 y 1, 1 abierto, entonces ese intervalo 0, 1 lo puedo multiplicar por la cantidad de elementos que tiene A, por 4. Entonces esto sería multiplicación a ambos lados, sería el intervalo de 0 a 4 sin contar el 4, ¿no? Abierto en 4. Y es lo que busco, ¿no? Porque el 0 sí es válido, el 1, el 2, el 3, todos son menores a 4, y el 4 como es un punto abierto, no cuenta, entonces pues no pasa nada. ¿Cuál va a ser el nuevo problema? De que es un número decimal. Entonces pues ya tienen ahí dos opciones, hacer el redondeo o el casting. En este caso, ¿qué pasaría si el número aleatorio en ese rango me sale 3.75? Si yo uso casting, me va a salir 3. Si yo uso round, redondeo, me va a salir 4. ¿Cuál de estas sería posición válida? El 3. El 4 daría un error, porque no hay posición 4. Entonces, siempre se usa casting cuando nosotros hacemos un número aleatorio y modificamos el intervalo para manejar posiciones. Entonces acá, este número aleatorio lo multiplico por la cantidad de elementos. Y una vez de que ya sepa acá qué número aleatorio es, le hago un casteo entero. Ahí está. Y para mostrar el resultado simplemente tendría que decir que la respuesta va a ser símbolos en la posición de la pantalla. Ahí está. Ok, ¿cómo es que se pueden crear un rodillo? Simplemente ponen acá entre llaves los símbolos que quieren manejar, digamos un asterisco, digamos el 7, digamos la letra A, digamos yo que sé, la S, ahí está. Digamos, esos son los valores que quiero manejar yo, entonces esto de acá me lo copio y acá, cuando yo quiera crearlo, acá lo pego, ¿no? Entre las llavecitas. Aceptar. Entonces, si me fijo acá, me dice que la pantalla es 0, ¿no? Si me fijo mis símbolos, acá están mis símbolos. Si yo quiero saber cuál símbolo está en la pantalla, pues entonces que me muestre el resultado. Me dice que es el asterisco. ¿Qué pasa si yo lo giro? Girar. Quiero que me muestre el resultado. Ahora es el 7. Como ven, ha salido otro. ¿Qué pasa si yo quiero que gire? ¿Qué pasa si quiero que muestre el resultado? Me sale una S. Entonces, como ven, ahí damos esa sensación de que en verdad está girando porque está cambiando el valor de la pantalla. ¿Puede salir el mismo valor? Sí, porque es aleatorio, quién sabe. Y es una forma de poder simular todo ese comportamiento. Ahora pues ya ustedes traten de hacer funcionar esto, de que juegue, ¿no? De que yo pueda jugar, de que pueda saber si hay un ganador. Traten de modificarlo, traten de arreglarlo, continuar sobre este código y me avisan qué es lo que tal vez qué dificultades han tenido. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes. No les quiero quitar más tiempo. Sí, con el aleatorio, entonces se mueve gracias a eso. ¿Con cuál? Con el aleatorio. El random. Sí. Sí. Es una forma de simularlo. O sea, en este caso estamos tratando con que de simular la idea. Como les digo, se puede hacer de varias formas.
con el aleatorio es como que va a salir una posición cualquiera del arreglo, entonces podríamos decir que ese es el valor que está en la pantalla. También ustedes podrían haberlo hecho manualmente, ¿no? De decir, bueno, digamos que el primer rodillo siempre se mueva 5 posiciones, ¿no? Entonces, si la pantalla estaba acá, que se mueva 1, 2, 3. Aquí como ha llegado al final, entonces que dé la vuelta 4, 5, ¿no? Entonces pueden haber manejado tal vez un número aleatorio y que se mueva tantas posiciones como ha salido, ¿no? Puede ser también una opción. Y eso. O sea, hay maneras de programarlo. No sé si responde a tu pregunta, Miguel. Sí, 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 eso leí. Ya. Ok, entonces no sé si tienen alguna otra consulta. Al final me he olvidado mostrarles su práctica, pero ya después se las muestro. Igualmente creo que, a ver, espérenme. Si es que esto de acá ya les lo voy a cortar.